ya está aquí con nosotros Luis Estrada con su política en la mesa. Luis, buenas noches. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues siguiendo el tema de Cuba y de Venezuela y la salud del presidente Chávez, que bueno, pues poco a poco se empieza a saber cuál es el estado de salud del presidente Chávez. Sobre todo, bueno, pues pasó la fecha en la cual tenía que cambiar, tomar protesta del nuevo gobierno que recién se había electo. Toda esta falta de transparencia que fue muy criticada en algunos momentos en México, no sé si recuerdas cuando al presidente Calderón se le criticaba que no hubiera un reporte exacto y detallado de su estado de salud en las supuestas acusaciones de alcoholismo que a la mera hora no traían nada. De cualquier forma, se dio un debate aquí en México que me parece que no se estaba dando o no se está dando a nivel internacional respecto a cuál debiera ser la función de un presidente en funciones y sobre todo cómo debe ser la publicidad de la situación de salud de un presidente y obviamente, bueno, pues cuáles serían las características para el caso mexicano. Vimos que pues en el caso venezolano se modificaron las leyes de tal forma que la interpretación del Tribunal Superior de Justicia hizo que pues pudiera ausentarse por un tiempo indefinido y mientras se recupera en Cuba, que es como está ahorita. Sabemos que el entramado institucional y legal en Venezuela es muchísimo más frágil y es mucho más posible que sea sujeto a la manipulación y modificación que el mexicano. En México, Luis, existe una situación muy clara, muy definida en términos legales de qué pasa y qué no pasa en la ausencia del presidente. Cuéntanos. Así es, en la Constitución, el artículo 84 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos dice que el Congreso mexicano es el responsable tienen 60 días para nombrar a un presidente interino o sustituto, vamos a verlo en un momento cuál es la diferencia entre cada uno de esos dos, para llamar a una elección nueva cuando la mayoría del Congreso, es decir, 2/3 partes de las dos cámaras, 2/3 partes de quórum y la mayoría en esas 2/3 partes es la que define el nuevo presidente. La diferencia entre sustituto e interino es si la falta del presidente es absoluta durante los 2 primeros años del mandato constitucional, entonces se nombra un presidente interino que mientras se llama a a nuevas elecciones que tiene que pasar no más de 9 meses, entre 7 y 9 meses para llamar a nueva elección y se vuelve a tener un presidente electo. Si la falta es al contrario, en los últimos 4 años, entonces habrá un presidente sustituto, que es nombrado por esta mayoría del Congreso, que se vuelve una especie de colegio electoral, un poco como el equivalente en Estados Unidos, y terminará el periodo. Así que, entonces, los 2 primeros años es un presidente interino, los últimos 4 años es un presidente sustituto. El presidente interino en los 2 primeros años llama a una nueva elección. Y aquí lo interesante o lo importante es distinguir, el presidente actualmente puede pedir licencia hasta por 60 días. Siempre quien ocupará el puesto es el secretario de Gobernación. Esto puede ser una enfermedad o una operación mientras se recupera. El secretario de Gobernación es quien se ocupa del cargo. Y cuando el presidente puede salir de México, lo puede hacer hasta por 7 días, informando previamente al Congreso. Y si lo hace por más de 7 días, entonces tiene que pedir permiso al Senado en los 2 casos, tanto por 7 días como por un permiso mayor. En el caso de estos 7 días, una semana, es prácticamente un trámite, nada más avisa. Avisa que va a ir y entonces pero después ya pide permiso. Si es un poco más extenso, como una gira más larga a más países, entonces pide permiso al Senado y el Senado lo autoriza. Entonces, lo que vemos es muy claramente distinguido cuáles son las definiciones de ausencia, cuáles son los periodos por los cuales el presidente en México puede ausentarse o no, y qué implica entonces cuando su ausencia es demasiado larga, o en este caso, en el caso extremo, absoluta, cuál es el mecanismo por el cual todo pasa por el Congreso de la Unión para nombrar a un nuevo presidente, en el caso de que así sea, o ya sea llamando a elecciones o para que termine el periodo. Bueno, y además dentro de lo que es la historia reciente de México, pues no nos hemos encontrado en un caso, digamos, de ausencia larga o grave de un presidente. Así es, hasta ahorita no se ha necesitado y de cualquier forma me parece que está bastante sensato y bastante claro cuáles son los puntos, así que me parece que más bien es la cuestión, como dices tú, de la fragilidad del marco constitucional en Venezuela, lo que refuerza esta situación, tanto por la falta de transparencia en un principio, como por ahora la incertidumbre en la que siguen la institución presidencial en Venezuela. Muy bien, pues Luis Estrada, muchísimas gracias, Gracias a ti, por traernos aquí tu política en la mesa. Buenas noches. Buenas noches.